ahora usted va a conocer los distritos de Lima, que son los más vulnerables ante un inminente terremoto, todo de acuerdo a los tipos de suelo. Debemos estar preparados para todo. Nuestra capital, según los expertos, en cualquier momento sufrirá un movimiento telúrico de gran magnitud. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, junto a la UNI, elaboró un mapa de riesgos de Lima y Callao, identificando las zonas más vulnerables de acuerdo al tipo de cada suelo. 52 distritos forman parte del mapa de microzonificación sísmica, donde se confirma que las zonas más frágiles serían Villa El Salvador, Chorrillos, Villa María del Triunfo, Ventanilla, Ancón, Caraballo, San Juan del Lurigancho, Independencia y Ate. Estos distritos serían los más afectados por tener suelos muy blandos, arenosos, inestables o rellenos de desmonte. La otra cara de la moneda son las jurisdicciones del centro de Lima: Breña, Magdalena, Pueblo Libre, Jesús María, San Isidro, Miraflores y San Miguel. Estos distritos tienen suelos de consistencia rígida, rocosos y más estables, por lo que los daños causados por un eventual terremoto serían menores. El estudio también se viene realizando en las ciudades de Arequipa, Piura, La Libertad, Cajamarca y Cusco, y se proyecta evaluar a ciudades como Chancay y Chinchero. Sobre este tema, hoy tratamos nuestro bloque económico. Y decía que sobre este tema, porque finalmente los sismos no se pueden evitar, ¿no? Lo que sí se puede evitar son los efectos negativos, si es que estamos preparados para ello. Justamente acaba de pasar el simulacro nacional multipeligro, que felizmente ha tenido una participación masiva de la población, una participación responsable de la población respecto a cómo debemos entrenarnos para la eventualidad de un sismo. Y no solo de un sismo, porque este simulacro, dependiendo de las zonas regionales, también ha tratado reacciones a tsunamis, a huaicos, inundaciones, a derrumbes, es decir, estar preparados a todos los peligros naturales en nuestra zona de vivienda. Para hablar de este tema, estamos con Mari Moyo, que es profesora de ESAN, a la cual le damos la bienvenida. Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida en Contacto. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Qué tal? Qué gusto, un gusto poder conversar sobre este tema. Sí, en realidad este tema es ahorita vigente porque nos mantiene siempre la incertidumbre de cuándo aparecerá el terremoto que estamos esperando de gran magnitud e intensidad, ¿no? Así es, y teniendo además tanta infraestructura vulnerable, debemos pues estar sumamente preparados, ¿no? Finalmente. Correcto. Sí, en realidad yo creo que el sismo que aparecerá en algún momento, no está lejos, todavía no es percibido por el 100% de la población como una percepción del riesgo. ¿No? Porque lo que está fallando todavía en nosotros es tomar conciencia de que vivimos en una parte de la Tierra que tiene fallas y que nosotros, a partir de esa localización y ubicación geográfica, tenemos que entender que debemos prepararnos para poder tener mayor capacidad de resistir o de resiliencia. Y esa capacidad de resiliencia ingresa a la actitud, al comportamiento humano, primero por la información, ¿no? Primero por la información, segundo porque pasa de tener información a tener conciencia, conocimiento, y eso supone percepción del riesgo, ¿no? Entonces, la gestión del riesgo de desastres, así como se le ha priorizado dentro de la política pública en nuestro país, es un sistema nacional. Es un sistema nacional funcional. No es un sistema administrativo, es un sistema que en realidad es una prioridad. ¿Por qué? Porque se pone en riesgo justamente la vida, el patrimonio, los medios de vida de las personas. Entonces, la percepción del riesgo que debería tener la ciudadanía, la población en general, debe de ser alta, no baja.
¿no? Y percibir el riesgo supone, como digo, tener primero información y segundo, saber también interpretar esta información para tomar postura, para tomar decisiones, ¿no? Yo escuché cuando empezabas este tema que estabas hablando sobre el estudio que está haciendo la UNI, sobre cuáles son los distritos más vulnerables en nuestro país, pero si nosotros nos trasladáramos en este momento con un equipo a poder preguntar en la población de Villa El Salvador, en alguno de los otros distritos que has mencionado, a la población en el día cotidiano de la vida, si está preparado, qué conoce sobre qué debe de hacer su familia para enfrentar un riesgo como el sismo, por ejemplo, o como un tsunami en las zonas de playa, por ejemplo, probablemente yo calculo que más del 50% de la población no tiene aún una percepción de riesgo alta. Y esto obviamente pone en riesgo sus vidas y finalmente porque uno se necesita estar entrenado, uno, en la evacuación rápida, en las zonas de refugio cuando ocurre un terremoto, un tsunami, etcétera. Y también las autoridades necesitan estar entrenadas en esa reacción rápida, primaria, que se va a necesitar después de un evento como un gran terremoto o un tsunami. Sí, nosotros somos un grupo de expertos que permanentemente nos reunimos desde distintas disciplinas, ¿no? Yo soy una experta en los temas sociales y la gestión de riesgo de desastres en realidad es un proceso social. Es un proceso social, ¿por qué? Porque está relacionado a la participación. La participación es parte del desarrollo social. La salud, la educación es parte del desarrollo social y también la vivienda. Entonces, estos sectores que son parte del desarrollo social hacen que estas áreas sean principalmente las encargadas de promover el conjunto de procesos o de componentes que la gestión de riesgo de desastres debe de trabajar para poder tener una población preparada. Entonces, tenemos alrededor de todo este proceso un conjunto de instituciones, ustedes las conocen, es el INDECI, el CENEPRED, la presidencia del Consejo de Ministros tiene también un viceministerio que está a cargo de la rectoría de este proceso, pero fundamentalmente nosotros tenemos a las autoridades, ¿no? Próximamente van a ingresar a tomar el mando más de 1.878 municipalidades en el país y también tenemos más de 195 provincias en el país, ¿no? Entonces, estas regiones, provincias y distritos tienen a los alcaldes y a los gobernadores y dentro de eso también a los consejeros y regidores, que son los que van a gobernar el país por los próximos 5 años. Y sí sería importante entender cuánto del riesgo que tenemos que conocer, ellos conocen. Es un tema importantísimo. Y habría que saber que antes de que les entreguen las credenciales para poder ejercer el cargo, cuánto se van a poner a referir cómo van a abordar esta temática que en realidad no es priorizada necesariamente en los planes de gobierno. Y que cuando se prioriza... tampoco es que se agilice el proceso de gasto, de inversión. Y llegamos a fines de año con los presupuestos para lo que fue asignado tan poco, ese tan poco a veces llega a fin de año con un 70% de ejecución en el mejor de los casos. Claro, entonces, hay municipios que ni plan tienen, ¿no? O sea, andan a la deriva. Así es, ¿no? Entonces, ¿el simulacro qué es? El simulacro nos llama en primer lugar a la reflexión, a la alerta, ¿no? Es parte de todo un sistema de alerta, es parte de un proceso de educación, de información, de preparación y también de organización. Hace pocos días una universidad pública me invitó a hacer una conferencia sobre cuál es la participación de la gestión de riesgo de desastres de la familia. ¿No? Y en esta conferencia yo compartí algunas ideas centrales que creo que es importante ponerlas aquí en tu programa, ¿no? Bueno, para empezar, la familia debe de tener claro en qué lugar vive y segundo, debe de tener claro que cuando va a comprar una casa debe de buscar un lugar seguro, no un lugar totalmente inseguro, porque cuando está comprando o ocupando un lugar que es inseguro, lo que está adquiriendo es vulnerabilidad.
¿Por qué? Porque la vulnerabilidad es exposición al riesgo. Y sumado a la amenaza que pueda venir en cualquier momento el sismo, definitivamente esa población va a ser afectada, ¿no? Y si es afectada con la vida y es afectada con el patrimonio, entonces tenemos un desastre. Claro, un desastre que en nuestras condiciones de autoconstrucción y vivienda puede ser un desastre masivo finalmente, ¿no? Correcto. Correcto. El 70% de las viviendas, según los estudios que ha venido haciendo varias instituciones y varios tesistas también que han revisado cómo es el sistema constructivo en nuestros conos de Lima, solamente para empezar, vamos a ver que el 70% de las familias en los conos ha construido sin dirección técnica, con materiales precarios y muchas veces ubicados en zonas que son de alto peligro. Sí, correcto. Muchísimas gracias, Mari, por conversar con nosotros esta tarde. Gracias a usted. Muy buenas tardes. Mari Moyo, profesora de SAN, ha estado con nosotros. Son las 3:56. Vamos a cerrar nuestro bloque económico.